Hola a todos, hoy en este nuevo vídeo voy a hablar de un artista, bueno, pues uno de los grandes, sin lugar a dudas. Con Picasso, creo yo, son los dos autores más experimentales del siglo XX. Estoy hablando de Mark Hens. Nace en 1841, muere en 1976. Su infancia, bueno, pues tuvo muchas experiencias artísticas. El pequeño Mark, su padre era un pintor aficionado, también maestro de sordomudos. Y bueno, pues ya en su adolescencia estudió en la universidad filosofía y psiquiatría y también historia del arte en Bonn, en la Universidad de Bonn. Disciplinas que le van a servir mucho para poder crear en el futuro. Y bueno, fue un autor que empezó ya desde el principio a ser un agitador cultural en Colonia, Alemania, donde va a conocer a su primera esposa, Strauss. Van a formar un tándem creativo muy fructífero y a partir de ahí Mannheim va a ser uno de los grandes artífices del dadaísmo en esta ciudad. Mannheim fue un artista autodidacta. A principios de la década de 1910 va a realizar unas obras bueno, muy interesantes con una marcada influencia del expresionismo. Bueno, la figura de August Macke, miembro del jinete azul, es patente, y la amistad también de Anne Hars, poeta experimental y escultor, es esencial en los primeros pasos de Mannheim en el mundo del arte. Hay un acontecimiento atroz que es la Primera Guerra Mundial. Bueno, Max se alista al ejército como voluntario en 1914 y va a sufrir pues, las consecuencias negativas y traumáticas de una situación bélica. Cuando vuelve a la vida civil, pues sencillamente no vuelve un artista hundido y depresivo, sino todo lo contrario, un autor renacido, un verdadero creador, bueno, pues revolucionario, con ánimo subversivo, donde bueno, va a tener una confianza plena en sus posibilidades de crear imágenes fantásticas, donde va a criticar una realidad rendida a la barbarie y a la estupidez. El autor alemán atacó las convenciones artísticas y fue un gran conocedor de la historia del arte. Bueno, fue un amante del Renacimiento y bueno, en su obra podemos ver las reminiscencias de los grandes maestros de esta época. Plasmó iconos religiosos sin ningún tipo de conexión y gestó iconografías fantásticas adaptándolo todo a una visión moderna, creando espacios estéticos revolucionarios. Fue un gran analista del arte de los enfermos mentales. Bueno, consideraba que estos artistas tenían el don de plasmar la emoción primigenia y una creatividad sin trabas. Fue uno de los primeros autores que va a reflejar los sueños de Sigmund Freud y sus teorías. Sencillamente, el psicoanálisis le sirvió como una herramienta para poder crear y experimentar en la pintura y en el collage. Y sobre todo, le permitió pues, estudiar la psique profunda, pieza clave en su obra. El surrealismo va a desplazar al dadaísmo, sobre todo cuando se publica el Manifiesto Surrealista en 1924 por André Breton. La pintura surrealista o automática va a tener una repercusión muy profunda en la segunda mitad del siglo XIX, del siglo XX, y va a influir en los expresionistas abstractos. Mannheim va a ser el pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales del movimiento surrealista, sin lugar a dudas, y va a influir en la segunda mitad del siglo XX. ¿Dónde se basa Mannheim? Bueno, sencillamente en muchos autores. August Macke, que ya lo vimos, que lo hemos nombrado al principio del vídeo, Vincent van Gogh, no nos podemos olvidar del autor holandés, y principalmente de Giorgio Chirico. Utilizó la técnica del collage para la reelaboración de materiales mundanos, como manuales médicos,
catálogos ilustrados, donde va a plasmar imágenes fantásticas, donde va a sondear la psique profunda, el inconsciente, donde va a profundizar tanto que va a afrontar todos los traumas, en ese campo tan oscuro que es el campo del psicoanálisis, de esos insondables abismos de la inconsciencia. Bueno, pues como decía el autor alemán, pues hay que bucear y llegar a esas profundidades para poder crear cosas maravillosas. Va a plasmar las obsesiones, las parafilias, sencillamente todos los miedos del ser humano, y lo va a hacer de una manera magistral. En 1929 va a crear el primer libro de collage, una colección de finales del siglo XIX de impresiones que modificó añadiendo estilísticamente similares intervenciones visuales. Cada collage fue acompañado por una leyenda absurda en 1925. La técnica del frottage, que consiste en poner una hoja de papel sobre una superficie con textura y frotando con carbón o grafito, y una técnica similar llamada grattage, en el que un objeto se coloca en un pedazo de papel que luego se cubre con una fina capa de pigmento. Por raspado, el pigmento revela una impresión de los objetos y su textura. Sencillamente fueron dos técnicas que le sirvieron a Margen para poder plasmar pues todo ese lado oscuro del inconsciente, y que gracias a todo eso pues va a crear figuras y paisajes tridimensionales sin lugar a dudas espectaculares. No solamente se queda ahí Margen, sino que aparte de pintor, también fue escultor. Va a aportar muchísimo en la escultura experimental. Hizo numerosas exposiciones en 1947. Fue actor, trabajó con Luis Buñuel en La Edad de Oro. Interviene en la película de este grandísimo director, también director surrealista muy importante, y sencillamente fue un artista multidisciplinar. También creó una técnica dentro del campo de la pintura bastante interesante que va a tener una influencia en el expresionismo afroamericano. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. La pintura de oscilación, que es sencillamente perforar una lata de pintura y a través del movimiento de la lata va surgiendo un hilo de pintura que va cayendo en el lienzo y creando pues unas curvas sencillamente bastante sinuosas. Y bueno, pues el autor se va guiando por la libertad de movimiento y por el inconsciente, cosa que va a ser fundamental en el dripping, en Jackson Pollock, el expresionismo afroamericano, y en un artista como Willem de Kooning. La calcomanía, una técnica que Margen va a aplicar para realizar obras maravillosas, paisajes oníricos, enigmáticos, perturbadores, sencillamente un mundo irracional y metafísico. También la influencia de Chirico es fundamental, y gracias a esa técnica, que consiste en aplicar imágenes, por ejemplo la acuarela negra sobre un papel, el cual se coloca encima de otra hoja sobre la que se ejerce una ligera presión, luego se despega antes de que se seque. En un sentido amplio es pasar de un papel a objetos diversos de madera, porcelana, imágenes coloridas. Bueno, no solamente Margen aplicó esta herramienta, sino que este método en profundidad pues fue aplicado por artistas como Remedio Baros y Óscar Domínguez, dos grandes pintores surrealistas que desarrollaron una magnífica obra a través de esta técnica tan innovadora. Margens fue perseguido por el régimen nazi, fue incluido en la lista negra y tuvo que emigrar a Estados Unidos. A través de su asociación con Peggy Guggenheim, Marx interactuó con los expresionistas abstractos. Quedó fascinado por la cultura de los indios norteamericanos, aprendió la pintura de arena, ligada a la sanación y a la vocación espiritual. Pues todo eso
fue una influencia positiva para los expresionistas abstractos. Jackson Pollock fue uno de ellos, uno de los autores que configuró una de las técnicas más transgresoras de la historia del arte, el dripping. Pues bien, gracias a la influencia positiva de Marhenne, sobre todo por la pintura de oscilación que hemos hablado y de la pintura con arena. Sencillamente un artista experimental, fundamental. Todo artista que quiera transgredir estéticamente y en contra de las normas o criticar de una manera a través de la expresión artística a la sociedad que le ha tocado vivir, tiene que tener como referencia al autor francés, al autor alemán nacionalizado francés. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.